Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Nuestro equipo está conformado por Franco Holguín Judith Argelia, Bartolo Ramos Fernanda Yoselín, Peregrina Gamboa Miguel Ángel, Ginés Valerio Marta Berenice, Valderas Trujillo Fátima. y nuestro podcast lleva el nombre de Del Hecho al Derecho. Del Hecho al Derecho. Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a tu canal favorito de YouTube. Hoy les hablaremos del estudio de las normas y cómo implica también una determinación de la misma, así como cada rama del saber tiene una semejanza, y esto a su vez es objeto de estudio. En el presente trabajo tenemos como objetivo principal señalar la definición, así como la importancia de las normas, el derecho y las leyes que lo rigen. También el distinguir de una manera comprensible la clasificación de las normas, sus características, elementos, su clasificación y como algunos otros temas de gran importancia para la sociedad. Primeramente, nos enfocaremos en realizar un sondeo claro y comprensible de lo que son las normas de conducta. Y entonces, dime, ¿cuáles son esas normas? Son las formas de comportamiento, prescripciones para actuar de una manera determinada en situaciones específicas, en cualquier sociedad por el hecho de ser. ¿Y qué tipo de serie tienen estas normas? Tiene una serie de normas de conducta social, convencional y externa al individuo. ¿Y qué es lo que limitan y orientan estas leyes? Pues como ya sabemos, limitan y orientan el comportamiento de sus miembros, leyes, costumbres, prohibiciones, etc. Continuamente desarrollaremos las leyes naturales. ¿Y eso de qué constan? Para que nos vayamos enfocando con el tema amiguito. Estas comprenden todos los criterios y principios en donde consideramos dos aspectos, uno individual y el otro social. De este modo, la ley natural comprende los juicios enunciativos. Y entonces, cuéntame, ¿cuál es el fin de los juicios enunciativos? El fin es explicar y demostrar las relaciones que existen entre los fenómenos. La ley natural es estrictamente justo al que es valioso por sí mismo, al que entiende al fondo y no a la forma. ¿Y todas las leyes son naturales? Sí, porque debido a que expresan relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de los seres, ya que estas leyes siempre son físicas. Enseguida razonaremos las normas morales, religiosas y convencionalismos sociales. ¿Y qué son las normas morales? Pues las normas morales son definidas por modelos de conducta aceptados por la sociedad en que se vive, o también podemos decir que las normas morales son regulaciones sobre la conducta del hombre en una determinada sociedad. ¿Y cómo pueden ser referidas las normas morales? Pueden ser referidas como normas sociales, ya que ambas rigen los comportamientos individuales en pro de una mejor convivencia en sociedad. Y dime, ¿qué objetivo tienen las normas morales? Tienen el objetivo de que el hombre, a través de sus actos, dirija su vida teniendo en cuenta el concepto de bien como valor supremo. ¿Qué pretenden las normas morales? Pretenden que las personas modelen su comportamiento a través de la autosatisfacción, es decir, en base de su conciencia y percepción de lo moral correcto. ¿Con qué se castiga la norma moral? Se castiga con el remordimiento, la vergüenza y el sentido de culpa, pero siempre desde un plano individual. Recuerden que cabe mencionar que las normas religiosas también son importantes. ¿Te has preguntado qué son? Sí, son aquellas leyes consideradas obligatorias para que el hombre alcance la santidad. ¿Y qué plantean estas normas? Pues plantean las exigencias de que el hombre debe cumplir para agradar a Dios y así ganarse un paso al paraíso.
¿Existe algún castigo para estas normas? Pues las normas religiosas no se imponen ni existe castigo terrenal concreto si no se le cumple. Solo depende de la convicción y el amor hacia Dios que sienta cada individuo. Aunque existen excepciones en determinados países donde el credo religioso es impuesto en base a castigos de diversos tipos. Oye amiga, ¿y existen características de estas normas? Así es, compañerita mía. Sí existen características de estas normas, las cuales son la unilateralidad, y esta consta de involucrar a solo un individuo. Es autónoma porque la puedes crear tú mismo. Es interna ya que está en el pensamiento del individuo. Y es incoercible porque esta depende del individuo para que ésta se cumpla. Oye, ¿y me podrías decir qué son los convencionalismos sociales? Claro, y comenzaré por decirte que es la actitud que implica considerar que ciertos usos, principios y costumbres están basados en acuerdos de la sociedad. Oye, a ver dime, ¿esos convencionalismos sociales están regidos por normas jurídicas? No están regidos por las normas jurídicas. Son los que podríamos denominar como de cortesía. Amiguita Fer, cuéntame sobre lo que son las normas jurídicas. Sí, Fati. Las normas jurídicas son mandatos o reglas que tienen como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad, ya que deben respetarse por los individuos. Si se incumple, puede haber una sanción. ¿Y cuáles son sus características? Pues mira, te cuento. Son heterónomas ya que son impuestas por otras personas, ajenas al individuo, que se deben someter a ellas. También son bilaterales porque existen dos partes. La primera parte debe cumplir las normas y la segunda parte es encargada de exigir su cumplimiento. Y son de un carácter coercible porque su cumplimiento se puede obligar a través de sanciones. ¿Y tienen unilateralidad y bilateralidad? Claro que sí. Sí. Ya que estas hace consistir en que enfrente del sujeto a quien obligan no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes, y la bilateralidad consiste en que la norma jurídica al mismo tiempo impone deberes, también concede derechos a uno o varios sujetos. Oye, pero mi curiosidad es saber sus elementos. ¿Sabes cuáles son? Sí, mira. Algunos de ellos son el supuesto de hecho es la actividad humana que da origen a que la norma se cumpla él. Contenido es el mandato o prohibición en que la norma consiste. La sanción o efecto de la norma es toda medida desfavorable para la persona a la que se implica. Las ordinarias son el cumplimiento de la norma y las extraordinarias es donde no se cumple la norma, por lo que existirá una sanción desfavorable para la persona a la que se implica. ¿Y son exteriores e interiores? Sí, ya que tienen una exterioridad porque toma en cuenta la adecuación externa de la conducta con el deber de la norma, sin importarle la intención o convicción del sujeto obligado, y se oponen a la interioridad en la cual el cumplimiento del deber no sea realizado solo de acuerdo con la norma. Amiguita, ¿y tienen coercibilidad e incoercibilidad? Pues así es, son coercibles porque están dada a la facultad que se le concede al Estado de aplicar la fuerza física sobre las personas que se niegan a acatarlas. Y son incoercibles porque implican la ausencia de una acción física para que se cumpla una norma. Y se confía en que los ciudadanos procedan a actuar de forma esperada de manera espontánea, aunque esto no significa que no existan consecuencias negativas en caso de falta. ¿Y son autónomas y heterónomas? Sí, claro, ya que la heteronomía de las normas jurídicas significa que quien inventa la norma es un ente distinto al de la parte destinaria de ella,
y ésta le obliga aún cuando no sea reconocida por dicha parte. Y son autónomas porque ordenan el comportamiento humano, prescrito por una autoridad cuyo cumplimiento puede llevar aparejado una sanción. Ahora conversaremos un poco de lo que es el derecho. A ver, platícame, Fati. Mira, el derecho es el conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia. Oye, ¿y te sabes las fuentes históricas del derecho? ¿Me lo podrías comentar, Fati? No sé si te acuerdas, pero son aquellos que hacen referencia a la ley y aquellos convenios de norma que tuvieron vigencia en un momento determinado. Sin embargo, con el tiempo, distintas corrientes de derecho incluirán dentro de las fuentes directas a la costumbre, las sentencias judiciales y la doctrina jurídica. ¿Y estas fuentes históricas cómo se clasifican? Una de ellas es por su relación con el historiador, y entre ellas existen la directa, la indirecta y su naturaleza. La directa consta de que el historiador es autor de lo que escribe, así como también es testigo de lo que afirma. La indirecta nos habla de cómo emanan los estudios de los hechos, generalmente con base en fuentes directas. Y por último, por su naturaleza, nos dice que en su tiempo fueron fuentes formales del derecho, es decir, la ley, costumbre, jurisprudencia. Oye, por cierto, me comentaron sobre las fuentes reales del derecho. ¿De casualidad tú sabrás acerca de este tema? Sí, mira, son todos aquellos fenómenos naturales y sociales que dan origen a la norma jurídica y que determinan el contenido de la misma. Según el autor García Maínez, señala que las fuentes reales deben ajustarse a las fuentes formales, ya que estas son el acuse por donde ocurren y se manifiestan las primeras. En otras palabras, en el supuesto de validez jurídica, no serán reconocidas por el derecho, o en su efecto no surtirán efectos. En estas tienen su origen principalmente sociológico. Y un ejemplo de esto es la Revolución Mexicana, que tuvo como consecuencia la redacción de los artículos 27 constitucional, en donde se consagra la propiedad y la repartición de tierras, y el artículo 123 constitucional, donde se plasma los derechos básicos del trabajador. ¿Verdad que también existen lo que son las normas formales del derecho? Las fuentes formales describen el lugar donde surge el derecho, es decir, elementos donde normalmente se basa el legislador para crear disposiciones jurídicas. Tradicionalmente se señalan la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Comprende además el estudio de los sistemas que tienen o han tenido vigencia. Puede considerarse como los procesos de manifestación de normas jurídicas. Oye, ¿y cómo se constituyen las normas formales? Las fuentes formales se encuentran constituidas por distintas etapas que se presentan en un orden determinado, las cuales deben acreditar distintos supuestos de derecho. Cuéntame, ¿en cuántas etapas se dividen las fuentes formales? Mira, en México se desarrollan 6 etapas. Esas 6 etapas que se desarrollan es primero la iniciativa, acto por el cual determinados órganos del Estado someten a consideración del Congreso un proyecto de ley que compete al Presidente de la República, a los diputados, a los senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados. Otra de ellas es discusión. Las cámaras deliberan acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben ser aprobados o no. La formación de leyes o decretos puede comenzar indistintivamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos,
reclutamiento de tropa. Una más es la aprobación. Es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. La aprobación puede ser total o parcial. Sanción. La sanción debe ser posterior a la aprobación del proyecto por las cámaras. Derecho de veto. El presidente de la República tiene la facultad de negar su sanción a un proyecto ya admitido por el Congreso. Y por último, la publicación. Es el acto por el cual la ley, ya aprobada y sancionada, se da a conocer a quienes deben cumplirla. La costumbre es un uso implantado de una sociedad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente. El derecho consuetudinario posee dos características. Está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso o más. Estas reglas se convierten en derecho positivo al momento de que los individuos que las practican les otorgan obligatoriedad como si se tratara de una ley. La teoría jurídica describe dos elementos para la costumbre como fuente formal del derecho. Subjetivo, que consiste en la idea de que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio y debe por lo tanto aplicarse. Objetivo, es la práctica suficientemente prolongada de un determinado proceder. La jurisprudencia. La jurisprudencia es la ciencia formal del derecho. Son un conjunto de 5 resoluciones emanadas de los tribunales superiores federales que se dan en un mismo sentido y sin ninguno en contra. Son los principios y doctrinas contenidas en las decisiones tomadas por los tribunales, como órganos cuya función es la interpretación de la ley. La norma jurisprudencia no es obligatoria, sino en caso de que se aplique la misma interpretación a varios casos concretos y no interrumpidos por otra en contrario. La doctrina está constituida por los estudios científicos de los juristas, ya sea con el fin de sistematizar sus preceptos o para interpretar las normas jurídicas y su aplicación. La doctrina puede, sin embargo, transformarse en una fuente formal del derecho en virtud de una disposición legislativa que lo otorgue al carácter. Ahora, Berenice, háblanos de lo que es la ley. Una ley es una regla, una norma, un principio y un precepto. Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Según el jurista panameño César Quintero, la ley es una norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite, y a la cual todos deben obediencia. Por otro lado, el jurista venezolano Andrés Bello definió a la ley como una declaración de voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Para Bello, lo decisivo para calificar a un acto como una ley es la forma en que se gesta y no a la naturaleza de la disposición en él contenida. Oye, y coméntame, ¿cómo se crea una ley? La facultad de presentar iniciativa de leyes y decreto corresponde a diputados y diputadas, el gobernador del estado, el Supremo Tribunal en asuntos del ramo de justicia, los ayuntamientos en asunto de competencia municipal,
los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos correspondientes al Estado. La iniciativa se presenta por escrito al Congreso. En pleno se le llama así a la reunión de las diputadas y diputados en la Asamblea. Envían la iniciativa a las comisiones para ser estudiada, para conocer sus defectos posibles. Cuando se concluye el estudio, las comisiones elaboran un dictamen y lo envían a todos los diputados para que lo estudien y revisen. El dictamen les propone las razones a los diputados para aprobar o rechazar la iniciativa. Luego irán al Pleno. Podrán discutir los motivos para aprobar o rechazar la iniciativa y cada uno de los artículos, y votarán en 2 ocasiones diferentes si la aceptan o no. Se le llama primera y segunda lectura. Si en las 2 votaciones el voto es a favor, entonces el Pleno aprueba el proyecto de ley. Una vez que el proyecto de ley es aprobado por el Pleno de Congreso, se le envía al gobernador para que decida publicarlo, para que se cumpla promulgación. Si el gobernador decide, antes de publicarlo, hacer observaciones, el proyecto de ley regresa al mismo Congreso para volver a examinarlo. A ver, Arda, ahora coméntanos acerca de lo que es la vigencia. Es la cualidad de vigente. Algo que está en vigor. El término permite nombrar a aquello que resulta actual o que tiene un buen presente. Es decir, que todavía cumple con sus funciones más allá del paso del tiempo. Oye, ¿y cómo se inicia la vigencia? Pues mira, las etapas en la iniciación de la vigencia de la ley. Tradicionalmente se ha enseñado que el proceso o procedimiento legislativo está integrado por 6 diversas etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Las reglas en derecho mexicano para saber cuándo una ley inicia su vigencia se encuentran establecidas en los artículos 3 y 4 del Código Civil para el Distrito Federal, estructurando los distintos sistemas. El artículo 3 establece el sistema llamado sucesivo, al señalar que las leyes, reglamentos, circulares o cualquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten a sus efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial. En los lugares distintos en que se publique el periódico oficial, para que las leyes, reglamentos, etc., se reputen publicados y sean obligatorios, se necesita que además del plazo que fija el párrafo anterior, transcurra un día más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda de la mitad. La vaca Tío Lewis. Cabe hacer notar que el periodo que medía entre la publicación de la ley y su entrada en vigor se conoce en la doctrina como vaca Tío Lewis. La vaca Tío Lewis responde a la idea de que debe hacer un término durante el cual quienes deben cumplir la ley pueden enterarse de su contenido y obedecerla. Consecuentemente, transcurrido este plazo, la ley obliga para todos los que se encuentren en su hipótesis normativa, haciéndose evidente el principio de que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Tomando como base la vaca Tío Lewis, podemos descubrir las 2 hipótesis que el artículo 3 del Código Civil para el Distrito Federal establece. En el lugar donde se publica el periódico oficial de la vaca Tío Lewis,
será de 3 días. El lugar distinto en el que el periódico oficial es publicado, la vaca Tío Lewis se forma sumando a los 3 días ya mencionados, un día por cada 40 kilómetros de distancia, o fracción que exceda de la mitad. Anacronismo. Dados los actuales medios de comunicación, esta disposición resulta bastante anacrónica, pues como lo señala el maestro Eduardo García Maínez, puede darse el caso de una ley federal que entra en vigor en la Ciudad de México 3 días después de su publicación, mientras que en la región fronteriza 2 meses más tarde. Otro problema que esta disposición ofrece es la forma de calcular los 40 kilómetros a sus accedentes, pues no cabe duda que los muy variados criterios que pueden utilizarse arrojarían resultados muy distintos. El artículo 4 del mismo Código Civil establece el segundo sistema, conocido como sistema sincrónico, al señalar que si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día como tal de que su publicación haya sido anterior. Esta disposición encierra también un problema importante, pues al señalar que la ley empezará a regir el día que la misma señale, como tal de que haya sido publicada con anterioridad, la vaca Tío Lewis puede desaparecer, pues el artículo transitorio del ordenamiento podría señalar que la ley entraría en vigor el mismo día de su publicación. La inmensa mayoría de las leyes federales y locales utilizan el sistema sincrónico, siendo muy usual la declaración de que la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, quedando por tanto reducida la vaca Tío Lewis a un solo día. Ahora, Ángel, platícame, ¿cuáles son las formas de extinción de la vigencia de la ley? Es el fenómeno que se presenta cuando una ley pierde su vigencia, es decir, cuando pierde su fuerza obligatoria y solo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles. La extinción de una ley puede darse de 2 maneras. A. Si se trata de una ley de vigencia determinada, es decir, una ley que claramente indica cuándo inicia y cuándo termina. Al llegar al término señalado, naturalmente se extingue. B. Si se trata de una ley de vigencia indeterminada, es decir, una ley que señala claramente cuándo inicia, pero no cuándo termina, se extingue cuando se expida una nueva ley que la derogue o la abrogue. ¿Y qué es la ignorancia de la ley? A ver, platícanos. ¿De qué se trata ese tema? Es la que establece que la ignorancia de las normas no excusa de su cumplimiento. Tienen su origen en el derecho romano y hoy en día no se concibe en sentido estricto de manera que suponga la obligación de todos los ciudadanos de conocer las normas, pues resulta una tarea imposible. Ha adquirido firmeza el principio de que la ley, una vez que ha entrado en vigor, es obligatoria, aun para aquellos que,
de hecho, ignoren sus disposiciones. En justificación de este principio, de que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento, se ha alegado: A. Que todos tenemos el deber de conocer las leyes. B. Que el legislador, al promulgarlas y publicarlas, pone los medios para que podamos enterarnos de ellas. Y C. Que como consecuencia de lo anterior, si pudiendo y debiendo conocerlas las ignoramos, nuestras ignorancias es culpable y no podemos eximirnos de las sanciones establecidas por las leyes mismas para el caso de incumplimiento. Amiga, ¿y cuál es la retroactividad de la ley? La retroactividad de la ley significa que puede aplicarse a casos ocurridos antes de su entrada de vigencia, o sea, a situaciones pasadas. Esto ocurre de modo excepcional, ya que al principio es lo que las leyes no tienen efecto retroactivo, rigiendo para el futuro, para lograr la seguridad y estabilidad jurídica con respecto a los derechos adquiridos y para afianzar la paz social. La recta interpretación del artículo 14 constitucional hace ver que tal precepto no reza con el legislador, se dirige a los jueces, a los tribunales y en general a las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes o de su ejecución. Oye amiga, recuerdo que en clase vimos lo que es clasificación del derecho. Amiga, ¿me podrías ayudar diciéndomelo? Sí, es el derecho público, que regula la actuación de los individuos frente al Estado, así como las relaciones de los Estados con las entidades soberanas entre sí. Derecho constitucional. Regula la estructura de la administración pública, así como el funcionamiento de órganos prácticos, formales de forma de gobierno. Derecho administrativo. Regula las sanciones públicas, la regulación y el funcionamiento del poder jurídico. Derecho penal. Establece delitos. Derecho procesal. Regula los procedimientos que deben seguirse para el cumplimiento del delito. Derecho internacional público. Conjunto de normas jurídicas que fijan los derechos y deberes de los estados entre sí. Derecho privado. Normas jurídicas que regulan la relación de individuos en un carácter particular. Se establece para situarse genéricas de particulares y relaciones recíprocas. Derecho civil. Establece las relaciones privadas entre sí. Regula las relaciones de familia y protección de los intereses particulares. Derecho familiar. Conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan la situación personales y patrimoniales de los integrantes de una familia, entre sí y respecto a terceros. Derecho mercantil. Se define como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales, la organización de la empresa y los comerciantes en ejercicio de su profesión. Derecho internacional privado. Conjunto de normas jurídicas que rigen a los individuos nacionales cuando se encuentran en otro estado. Derecho social. Conjunto de normas jurídicas que regulan la vida de los grupos humanos homogéneos económicamente débiles para entender a numerosos grupos pobres. Derecho de trabajo. Conjunto de normas jurídicas distintas a las relaciones entre los obreros y patrones. Derecho agrario. Regula todas aquellas relaciones jurídicas derivadas del campo. Derecho económico. Conjunto de principios y normas de diversas jerarquías, generalmente del derecho público, que inscritos en un orden público económicamente facultan el desarrollo de un país. Derecho ambiental. Conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas individuales y colectivas con el ambiente. Oye, ¿pero cuál será la importancia del derecho en la sociedad? El derecho es un elemento puramente social que el ser humano creó desde el mismo momento en que se organizó en comunidades o sociedades.
Y es por esto que la importancia del derecho es vital si buscamos comprender el funcionamiento de una sociedad. Cuando hablamos de derecho, podemos decir que hay dos tipos principales. En primer lugar, encontramos el derecho consuetudinario, o aquel que no se establece de manera oficial o por escrito, pero que está en la conciencia social de las personas y que marca a través del sentido común qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Por ejemplo, lastimar a alguien. Este tipo de derecho es el derecho característico de las sociedades más antiguas. Luego, cuando las sociedades se complejizaron, surgió la necesidad de establecer por escrito todas aquellas reglas, leyes, normas y regulaciones que controlaran y que dictaran de manera clara y concisa los posibles castigos, sanciones o perjuicios que determinadas acciones podían conllevar. Así, actos como crímenes o delitos se volvieron regulados, del mismo modo que también surgieron con el derecho escrito, un sinfín de regularizaciones para diferentes esferas de la vida social, regulaciones laborales, familiares, penales, civiles, etc. A través de esto, observamos que la importancia del derecho reside entonces en imponer cierto orden y control sobre sociedades que, de otra manera, actuarían de modo caótico y desordenado. El derecho tiene como objetivo principal actuar como un conjunto de leyes máximas y supremas que deben ser respetadas por todos los miembros de la sociedad, por el bien de la misma sociedad. Es aquí entonces cuando aparece la idea de bien común y permite perder lugar a la idea del bien individual, que sería aquel que permitiría a los individuos actuar como quisieran sin tener en cuenta el perjuicio o daño que se puede causar a otros. Bueno, nos despedimos y esperamos que les haya ayudado y poder facilitar su comprensión de lo que buscaban. Hasta luego y suerte.